De exposiciones navideñas basadas en el pesebre y sus contrastes. Y hoy quisiera comenzar con un pequeño relato. Verán, en cierta ocasión habían dos empresas, dos grandes compañías que hacían zapatos y eran dueñas del mercado de zapatos en un determinado país, y las dos tenían tiendas en todo ese país, y un día decidieron cada una enviar a su mejor vendedor a un país vecino, y agarraron ese vendedor estrella y le dijeron a ambas compañías: necesito que vayas, recorras el país, conozcas la gente, sus costumbres, y después vienes y nos hablas de qué opinas, qué podemos hacer en ese país. Y ambos vendedores salen y están un par de semanas recorriendo, visitando, hablando con la gente, viendo cómo viste la gente, etcétera, etcétera. Y después de volver, llega a casa el primero de los vendedores y llega totalmente abatido, llega desanimado, desesperanzado, y la esposa le dice: ¿qué te pasó? Y él dice: yo lo sabía, en la empresa no me quieren, me tendieron una trampa, fui a ese país y en ese país la gente no usa zapatos, todo el mundo anda descalzo, no hay zapaterías, no hay tiendas de zapatos, la mayoría ni siquiera entendía bien qué era un zapato, les gusta estar descalzo, me han dicho que siempre han estado descalzos. Esto es lo peor que me podía pasar. Arruinaron mi carrera. El jefe no me quiere. La empresa no me quiere. Me quieren que yo me estrelle. Quieren frustrarme. Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. Y el hombre estuvo desahogando su dolor, su frustración. Lo que para él era el problema, el fin de su carrera. Estuvo así horas. Al poco tiempo llega el segundo hombre y llega gozoso. Llega feliz, lleno de alegría, eufórico, radiante, y la esposa le dice: ¿cómo te fue? Me fue excelente, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Le dice: ¿qué pasó? En ese país la gente no usa zapatos, no sabe lo que es un zapato, es mi oportunidad, voy a ser pionero en el mercado, voy a abrir zapaterías, voy a venderle zapatos a todo el mundo. Me imagino lo bien que va a ser cuando yo les enseñe a usar zapatos y los beneficios de los zapatos. Esto era lo que yo esperaba. Qué bueno es mi jefe, él confía en mí y me ha dado la oportunidad de ser una estrella, de brillar, de abrir un mercado, de crear empresa. Es lo mejor, es el mejor gesto de confianza que han hecho en mí. Estoy tan feliz. Y él estuvo mucho tiempo celebrando la gran oportunidad de poder hacer algo totalmente nuevo. Ambos fueron al mismo lugar, vieron lo mismo, pero la gran diferencia fue la esperanza y la expectativa que ambos tenían al respecto. Y es que la expectativa llega a ser esa especie de lentes con los que miramos al mundo. Dependiendo de lo que estemos esperando de Dios, de las personas, de la Navidad, de todo, vamos a reaccionar. Y eso a veces no tiene nada que ver con nuestras capacidades, no tiene nada que ver con nuestros recursos, es simplemente ¿qué estás esperando? ¿Cuál es tu esperanza? De eso es de lo que quiero hablar esta mañana. Este es el contraste que quiero mostrar hoy en el pesebre, porque el pesebre también es un lugar donde contrastan esperanzas, donde algunos esperan cosas con alegría, otros las esperan con temor, otros con miedo. Otros se acercan en la Navidad del pesebre con él otra vez lo mismo. Y van esperando lo malo. En cambio hay otros que llegó la Navidad y son como niños porque esperan milagros y están con expectativas altas. El pesebre es un lugar de esperanza. Y quiero que leamos Lucas capítulo 1. Del verso 67 al 80. Y vamos a ver cómo ese contraste de la esperanza se ve reflejado ahí. Ya estamos
en el nacimiento de Juan el Bautista. Juan acaba de nacer, lo van a presentar y hay que ponerle nombre y empiezan a pensar, todos piensan que Juan debería llamarse Zacarías en honor al papá, especialmente por el trauma que sufrió el papá. Recuerden, este hombre lleva casi un año mudo sin poder hablar. El Señor le cayó la boca literalmente. Y todos dicen, no, pongámosle Zacarías en honor al papá que ha sufrido tanto. Y él pide una pequeña pizarra, una tablilla, y él escribe, su nombre es Juan, y en ese momento se abre su boca y él eleva este cántico. Y ese es el cántico de Zacarías, versos 67 al 80, en Lucas, y se los voy a leer. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Señor, a ver, a entender la esperanza, Señor, en este pasaje. Señor, prepara nuestros corazones. Inquiétanos, Señor, a escuchar la palabra. Quita los distractores, Señor. Haz que cada uno de los que estamos aquí, Señor, te digamos con sinceridad: queremos oír tu palabra, Señor. Queremos oírte a ti, Señor. No mensaje de hombre, no distraernos, Señor. Queremos oírte a ti, Señor. Por favor, Señor, háblanos. Muéstranos la esperanza, Señor, que solo está en ti, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. La esperanza, expectativa. El pesebre es un tiempo de esperanza. Las canciones de Navidad, las tarjetas de Navidad hablan de esperanza. La esperanza de verdad es importante. Así como en esta historia con la que comencé, ambos hombres reaccionaron según la esperanza que tenían. El que esperaba que todo le iba a salir mal vio una tragedia, pero el que esperaba el éxito, la oportunidad, vio que eso era una bendición para su vida. Ahora, eso significa que lo que tú esperes esta Navidad va a determinar tu gozo de esta Navidad. Y eso es importante. Si tú estás esperando milagros, seguramente vas a disfrutar esta Navidad. Y si son milagros según la voluntad de Dios, los vas a recibir. Pero si tú estás esperando cosas malas y estás diciendo: seguramente voy a aumentar de peso, seguramente se me van a tapar las arterias, seguramente ya en enero no me va a quedar la ropa, no va a haber mucho gozo en tu Navidad. Lo que tú esperes no tiene tanto que ver con lo que te está pasando, sino la forma como la que tú estás abordando la vida. Y estos personajes de la historia con la que comencé resaltan algo importante de la esperanza. Debes tener la esperanza adecuada.
Es muy importante que esperemos de forma adecuada, que tengamos una esperanza adecuada. Y ahí hay un problema. Porque entonces, ¿qué debo esperar en esta Navidad? ¿Qué es lo que debo esperar? Porque sí, es muy fácil que yo me pare y diga, miren muchachos, hombres, mujeres, niños, señores, lo que necesitan hacer para tener una Navidad gozosa, tengan la esperanza correcta. Y todos van a decir, ok, ¿cuál es la esperanza correcta? ¿Qué es lo que debo esperar? ¿Debo esperar mucho? ¿Debo esperar poco? ¿Espero milagros? No los espero. ¿Espero problemas? ¿O espero qué es lo que debo esperar? Y esto se hace más complicado si pensamos que esta es la época del año en la que todo apunta a crear falsas esperanzas. Si te compras este carro, vas a ser feliz. Si te compras este tipo de ropa, vas a ser amado. Si vas a tal sitio, vas a ser una persona completa. Este es el tiempo en el que se empiezan a sembrarnos falsas esperanzas. Piensen, por ejemplo, en el mensaje que nos dan algunas publicidades en la televisión. Por ejemplo, hay publicidades de vehículos que literalmente te están diciendo, si tú compras esta camioneta, tu familia va a ser feliz. Y uno dice, ¿y cómo así? O sea, si este carro va a cambiar el corazón de mis hijos, de mi esposa, mi estado de ánimo. Eso es mentira, eso es una falsa expectativa. De hecho, ayer oí a alguien que contaba, una chica que es motociclista, y ella contaba, su primera moto la tuvo a los 12 años, y casi que todos los años compra una moto diferente, pero ella dice que su problema es, compré una moto hace tiempo, pero, mejor dicho, mi primera moto me la regaló mi esposo. O sea, es moto propia que se dijo. El problema era que no la había pagado yo, entonces no estaba a mi nombre, entonces no me sentí bien. La vendí, me compré otra, pero como tenía unas multas, unos asuntos, tuvo que ponerla a nombre del esposo, entonces tampoco se sentía satisfecha porque no era. Y así ella dice, bueno, y ahora tengo una, la compré yo, la pagué yo, pero no me da felicidad. Digo, bueno, sí, y era pensar en un tiempo creyó, cuando tenga la moto voy a ser feliz y voy a estar realizada, la tuve y no funcionó. ¿Qué es lo que debes esperar? En esta Navidad te van a decir, si vas a tal sitio, si haces tal cosa, si te vistes de tal manera, vas a ser feliz, vas a disfrutar. Esto es la Navidad. Y los que tengan la bendición de poder hacerlo se van a dar cuenta que no, que era una falsa expectativa. Tenemos que pensar entonces, ¿qué debo hacer yo para tener una esperanza correcta? Y yo les propongo una frase que surge del cántico de Zacarías, y es una frase para memorizar, y es: la esperanza de tu gozo es Cristo. Así de sencillo. La esperanza de tu gozo es Cristo. Esa es la esperanza donde tú deberías sentarte, esa es la esperanza que tú deberías agarrar. Porque si la esperanza es tan importante y es la que define mi estado de ánimo, porque esa es la idea, esa es la definición de esperanza, es un estado de ánimo condicionado por una expectativa de algo que pueda pasar o que está pasando. Yo debería entonces esperar las cosas correctas. ¿Y qué cosa más correcta o más firme que tener la esperanza en Cristo? En este tiempo, quizás dejar de pensar en qué voy a gastar, qué voy a hacer, y empezar a pensar más en Jesucristo. Y decir, yo quiero que tú seas la fuente en la que yo ponga toda mi esperanza, en la que yo ponga todos mis deseos. Quizás eso es algo que te va a dar una firmeza, que te va a dar una fuerza correcta. La esperanza correcta
está en Cristo. Cualquier otra cosa en la que pongas tu esperanza, tarde o temprano te va a llevar a la desilusión, tarde o temprano te va a llevar al vacío, te va a llevar al desencanto. Y Zacarías, el anciano Zacarías, después de estar 9 meses, unos 10 meses en silencio, empieza a hablar y nos dice 2 cosas que nos pueden ayudar a poner a Cristo como la fuente de la esperanza. Que podamos decir en este diciembre: mi esperanza, el gozo de mi esperanza es Jesucristo. Lo demás es añadidura, es opcional. Y son 2 cosas a las que Zacarías menciona en todo ese pasaje. Y les voy a mencionar brevemente. La primera: tu esperanza, el gozo de tu esperanza es Cristo. Cuando tú empiezas a reconocer que la única esperanza que vale la pena apunta a Jesucristo. Eso es lo que él está haciendo aquí. Solo a manera informativa. Del verso 68 al 79, que es donde está todo el cántico de Zacarías, Zacarías está mencionando el Salmo 106, Génesis 22, del 16 en adelante, el Salmo 105, Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 4, Isaías 9 e Isaías 59. Esas son las alusiones que aparecen en ese pasaje. Y les recomiendo que las lean. Es por lo menos el Salmo 105, para tocarlo, para mencionarlo. Es la historia del pueblo de Israel y cómo Dios liberó. El Salmo 106, que 105 viene antes del 106, el 106 siempre sigue al 105, continúa esa historia y habla de cómo Dios juzgó, pero cómo Dios también va a libertar. Isaías 59 también es esa historia. Malaquías habla de juicio, Malaquías 3 y 4, pero también habla de restauración. Lo que quiero decir con esto es, Zacarías está reconociendo que para que Jesucristo sea el gozo de tu esperanza, o la esperanza que te da gozo, como quieras decirlo, tú tienes que entender que toda la historia, todo lo que está pasando, apunta a Jesucristo y a darle su gloria. Eso es lo que está haciendo Zacarías. Él está diciendo, ¿saben? La historia de mi pueblo, la historia del pueblo de Israel, es Dios obrando en el pasado para este momento en el que nace el Salvador. No se trata de historias particulares, no se trata de querer explicar mi vida, sino de querer entender la obra de Cristo y ver cómo esa obra transforma mi vida. Eso es muy diferente. Es pararte y decir, wow, hace 2000 años Dios se hizo hombre y nació en un pesebre. ¿Cómo eso impacta mi vida hoy? ¿Cómo eso ha ido transformando mi vida y cómo eso puede transformar mi vida? Y hace muchos años más, 4000 años, 3000 años, Dios fue moviendo la historia a través de todo lo que pasó en Israel, el éxodo, el tiempo en Egipto, después el tiempo en el desierto, después los reyes de Israel, después el exilio y todo eso, para ir preparando el camino de un Mesías que sería el Salvador. Comienzas a entender la esperanza como fuente de gozo basada en Cristo cuando empiezas a decir, mi pasado está marcado por la obra de Cristo y yo debería aprender a ver eso. Eso es lo que está haciendo Zacarías. Zacarías está reconociendo, Señor, eres tú levantando un Salvador para tu pueblo Israel, como dice el verso 68. El verso 71, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Empiezas a entender la obra de Dios y empiezas a tener esperanza cuando dices, Dios obró en el pasado,
va a orar en el presente y va a orar en el futuro. Y empiezas a decir, es una esperanza segura. Puedes confiar seguramente, porque aunque ahorita no puedas ver la solución a tus problemas, aunque ahorita no puedas entender qué está pasando, si puedes mirar atrás y ver en las Escrituras, hacer como hizo Zacarías, que hizo un recuento, como ya dije, lo que es el Salmo 105 y el Salmo 106 son un recuento de la historia, y decir, Dios lo hizo antes y yo no tengo razón para creer que no lo va a hacer ahora. Entonces, lo primero que necesitas entender para que Cristo sea la esperanza de tu gozo es reconocer que toda la historia de la Biblia y aún tu historia de redención apuntes a Cristo. No apunta a más nada. No apunta a sentirte bien. No apunta a temas de superación personal. No apunta a conceder caprichos. Apunta a la redención, que es la obra en la cruz. Pero lo segundo que reconoce Zacarías en este pasaje es cuando él se dirige, y de una manera tan hermosa, el verso 76, y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo. Y es cuando Zacarías reconoce que más que simplemente una historia de lo que Dios hizo en el pasado, también es una historia de lo que Dios está haciendo hoy. Él tiene el mayor de todos los testimonios. Tiene a Juan el Bautista. Tiene un bebé que es el cumplimiento de esas promesas. Y él lo reconoce. Porque tienes también que reconocer que Dios está haciendo algo. Y creo que esto es un poquito más difícil. ¿Quiénes de ustedes han sentido que Dios los ha protegido en algún área de su vida en el pasado? ¿Quiénes lo han sentido? Todos. Creo que es un poco más difícil creer que Dios sigue protegiéndote hoy. Por eso nos deprimimos. Por eso nos decepcionamos. Es muy fácil decir, sí, yo me recuerdo aquella vez que yo iba caminando, iba cayendo un meteorito sobre mí y sentí que vino la mano de Dios y agarró el meteorito. Y hoy llevas 2 horas sintiéndote con un dolor de estómago y dices, me voy a morir, Dios no me va a proteger, voy a morirme, eso seguramente es un cáncer que va a acabar con mi vida y voy a morir de una manera horrorosa, Dios ya no me cuida porque estoy mal. Es muy fácil a veces mirar el pasado y decir, ahí estuvo Dios. Pero quizás hoy, en medio de una situación difícil, de enfermedad, escasez económica, nos cuesta un poco más creer. Dios sigue obrando de la misma manera. Pero ¿saben? Y esto me lo tengo que repetir constantemente. Dios sí da garantías. Dios sí me da garantías de que me va a guardar en el futuro, porque lo hizo en el pasado y lo hace hoy, aunque yo no lo entienda. Cristo debe ser la esperanza de tu gozo, porque Él está obrando desde el pasado, está obrando hoy y va a obrar mañana para darte la salvación, para darte sus promesas y para cumplir su voluntad. Ahora, piensa un momento en este anciano con un pequeño bebé en sus brazos. ¿Qué podía esperar él realmente? ¿Qué podía realmente esperar? Zacarías, el mismo Lucas nos dice que era un hombre ya anciano. ¿Qué podía esperar de las promesas de Dios? Si apelo a todo lo que dije hace un momento, que él pensó, Dios obró en el pasado, cumplió su promesa hoy conmigo, la va a cumplir en el futuro, él puede esperarlo todo. Pero si hablamos humanamente, uno dice, ¿ya para qué? Ya él está viejo. O sea, yo no sé, pero
Yo a veces me preocupo porque digo, uy, yo estoy muy viejo para los niños que tengo. O sea, no me imagino él mucho más viejo que Esperanza. Quizás él no llegó a ver la adolescencia de Juan el Bautista. Quizás a los pocos años él y Elizabeth murieron. Estamos hablando de que la esperanza de vida en esos tiempos no era muy alta como ahora. Pero él decidió confiar y él decidió decir, mi esperanza me da gozo porque no se trata de mi salud. Yo no tengo esperanza en ver a mi hijo crecer. Yo no tengo esperanza en que la gente me felicite. Yo tengo esperanza en Cristo y Cristo cumpliendo sus promesas. De eso se trata. Y hay algo especial en este pasaje. Y es que si ustedes leen del verso 68 en adelante, todas las declaraciones que hace Zacarías son en presente. Nos liberó, nos salvó, levantó, redimió. Porque todo eso apunta a lo que tú debes hacer cuando Cristo es la esperanza de tu gozo. Y eso es lo que está en los versos 74 y 75. Dice, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Cuando la esperanza de tu gozo es Cristo, tú empiezas a vivir verdadera libertad, empiezas a vivir santidad, empiezas a vivir justicia por lo que ha hecho Cristo. Hace un tiempo atrás, estaba yo en una crisis existencial bastante fuerte y estaba con esas dudas. No sé si a ustedes les pasa, pero hay momentos en los que uno empieza a preguntarse, ¿qué va a ser de mi vida dentro de un año? ¿Qué va a ser con mi vida? No tengo ahorros, mis deudas aumentan más rápido que mi capacidad de generar ingresos. Y estaba pensando muchas cosas. Y en parte fue, este año comencé unos estudios de maestría con una universidad del Canadá. Y para mí es una bendición. Pero también eso implica un compromiso. O sea, hay que pagar, no es una maestría gratis, se paga en dólares. Y estaba yo todo angustiado pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Será viable vender a alguno de los hijos? ¿Será que pueda...? O sea, todas esas angustias que le vienen a uno cuando tiene deudas. Y estaba muy preocupado, de verdad. Siento que eso me estaba desesperanzando. Y estaba dejando de poner el gozo de mi esperanza en Cristo para poner el gozo de mi esperanza en los ahorros, en otras cosas. Y hablaba con una persona, un papá para mí, es un hombre que me ha acompañado desde Venezuela y él conoce toda mi historia. Y él me dice, Wilcar, ¿qué te hace pensar que si Dios te ha cuidado y te ha provisto en años anteriores, no lo va a hacer en el futuro? Y yo me dije, es cierto. Esta es la misma historia cuando estudié teología. Yo no tenía manera de pagar la carrera. Y el Señor me sostuvo con los semestres, con el pago de la vivienda, con el pago de los servicios. Y me iba un poco más atrás y decía, pero también es la misma historia cuando yo comencé allá en Venezuela profesionalmente. El Señor me fue abriendo puertas. Y pensaba, el Señor de verdad ha estado conmigo desde hace mucho tiempo. Y me iba más atrás y pensaba, ¿cómo yo llegué a conocerle?
Fue Él poniendo personas frente a mí, usando las circunstancias, mis mismos errores, para que yo tuviese que llegar a ese punto de decir, yo necesito de ti, Señor. Mi vida no va a salir adelante si tú no me echas una mano, si tú no me ayudas. Y tuve que reconocer a lo largo de estos 20 y tantos años que he caminado en la fe, Dios siempre ha estado conmigo, siempre ha estado mostrándome su amor. Aún en medio de los desastres que he hecho, Dios ha estado ahí. Y después me ponía a pensar y decía, a mí me buscaron y me dijeron, queremos hacer este proyecto con esta maestría aquí en Latinoamérica. Tú eres uno de los candidatos. Yo no lo pedí. Yo sí desde hace tiempo había estado, Señor, quisiera estudiar, seguir estudiando. Pero yo no lo pedí, dije, Señor, fuiste tú. Fuiste tú el que me diste la oportunidad. Yo no me postulé, no es que sea la persona más brillante, más inteligente. Fuiste tú el que abriste la puerta. Dije, estás obrando hoy. Y luego seguí pensando un poco más y dije, y no encuentro ninguna razón, excusa, para suponer que Dios ha cambiado de opinión con respecto a mi vida. No lo tengo. O sea, porque Dios no me bendice porque me porto bien. Dios me bendice porque me ama. Dios bendice porque nos ama, no porque nos portamos bien. Entonces digo, entonces no va a haber nada que yo haga que provoque que Dios cambie su opinión con respecto a mí. Entonces puedo decir, Dios va a seguir siendo fiel. De eso es de lo que está hablándonos Zacarías en esto. Él está diciendo, piensa tú cómo Dios te cuidó en el pasado. Piensa y encuentra cómo lo está haciendo ahora. Y eso significa que es A más B es igual a C. Si fue fiel en el pasado, si está siendo fiel hoy, lo va a hacer mañana, aunque tú no lo entiendas. Pablo nos recuerda estas palabras y con esto termino, porque quiero que lo pienses en Romanos 8. ¿Saben? Conocen ese pasaje, la mayoría de los cristianos lo conocemos, a los que Dios ama, a los que Dios escogió, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada nos va a separar. Quiero que pienses en lo siguiente, porque esa es la manera de ver esto. Estás luchando con el pecado. Estás luchando con la depresión, estás luchando con algo. Si tú te has arrepentido y has reconocido que Jesucristo es tu Salvador, puedes mirar al pasado y vas a ver todo el pecado que había en tu vida. Y sobre ese pecado se levanta la cruz de Cristo, que es mucho más grande, cuya sombra, cuyo cuidado, no solo alcanza tu presente, sino también tu futuro. Nada te va a separar del amor de Cristo. Esa es la esperanza en Romanos 8, que no hay nada que tú hagas, nada que pasó en tu historia, nada que pase ahorita, que puede separarte del plan de Dios. Esa es la esperanza a la que nos está dando Zacarías. Esa es la razón por la que Cristo debe ser la esperanza de tu gozo. Porque es una esperanza que viene del pasado, afecta tu presente y va a afectar tu futuro. Definitivamente lo va a hacer. Y si tú tienes esa esperanza que dice, Señor, yo reconozco que tú eres el Salvador, tal como está haciendo Zacarías. Yo reconozco que tú eres el cumplimiento de todas las promesas. Yo reconozco que tú eres el que cumple el plan de Dios. Yo reconozco que soy un pecador que necesito arrepentirme y acercarme a ti. Si tú estás caminando en ese camino, puedes tener la completa seguridad de que Dios va a cumplir su promesa. Y puedes pararte y decir, aunque hoy todas las tarjetas de Navidad, todas las publicidades, todos los comerciales digan, el gozo está aquí, tú te puedas parar y decir, el gozo
de mi esperanza es Jesucristo. Él es el que me da el gozo. Piensa en Romanos, en ese pasaje de Romanos 8. Piensa en: nada te separa del amor de Dios si tú has sido escogido y predestinado por Dios. Si tú has sido llamado por Él, nada te va a separar de ese amor. Lo que pase hoy, lo que pase mañana, nada te va a separar. Esa es la razón por la que la cruz es la esperanza de tu gozo, la resurrección es la esperanza de tu gozo, Cristo es la esperanza de tu gozo. Vamos a orar.